Hoy vamos a demoler una ilusión con hechos reales, fechas concretas y una de las vueltas más irónicas de la industria automotriz moderna. Esta no es solo la historia de una marca china, sino también de una persona con mucha ambición y fuerza de voluntad. Durante años, la vieja industria lo miró como si fuera una broma con ruedas. Para los gigantes occidentales, Geely era apenas otra marca china barata, una de esas empresas que copiaban diseños, ensamblaban coches torcidos y soñaban demasiado alto para su propio tamaño. Pero ese mismo hombre, décadas después, terminó comprando Volvo a Ford, tomando el control de Lotus, rescatando los taxis negros de Londres, entrando como accionista gigante en Mercedes-Benz, asociándose con Renault para fabricar motores globales y apareciendo, de forma casi poética, en conversaciones y acuerdos alrededor de una planta de Ford en España para fabricar coches chinos dentro de Europa. Si esta historia te llama la atención, dale like, suscríbete al canal y usa la función de hype. Nos ayuda a seguir contando las historias. Ahora sí, abrochémonos el cinturón. Esta es la historia de Geely. Para entender cómo Geely se convirtió en uno de los grupos automotrices más poderosos de China, hay que borrar de la mente las oficinas modernas, los laboratorios de baterías y los SUV versus eléctricos llenos de pantallas. Hay que viajar a la China rural de principios de los años 80, a Taizhou, en la provincia de Zhejiang. Allí creció Li Shufu, hijo de una familia humilde de granjeros. No nació rodeado de ingenieros, ni de capital extranjero, ni de una dinastía industrial. Nació en un país que apenas estaba abriendo la puerta al emprendimiento privado, donde fabricar coches no era simplemente difícil, para un privado, era casi una fantasía prohibida. Su primer salto no fue un coche, ni una moto, ni una fábrica. Fue una cámara. Siendo muy joven, Li consiguió dinero de su familia, compró una cámara china seaguluzada y empezó a recorrer parques y pueblos sacando retratos a turistas. Parece poca cosa, pero ese detalle explica toda su vida, veía negocio donde los demás solo veían rutina. Y ahí apareció su primer truco de calle. Los líquidos usados para revelar fotos contenían restos de plata. Li entendió que hasta el desperdicio tenía valor, empezó a recuperar lo que podía y a venderlo. No era glamour, no era Silicon Valley. Era química básica, olfato comercial y hambre pura. Con ese primer capital, saltó a fabricar piezas para refrigeradores. En la China de esa época, tener un refrigerador era casi un símbolo de progreso familiar, y Li olió la oportunidad antes que muchos. En 1986, Geely ya estaba metida en ese mundo, primero con componentes y luego con refrigeradores completos bajo la marca Arctic. El negocio creció rápido, demasiado rápido para un país que todavía no sabía muy bien qué hacer con empresarios privados tan agresivos. Entonces llegó el golpe. A finales de los 80, el gobierno empezó a endurecer las licencias para fabricar refrigeradores y la empresa de Li quedó fuera. De un día para otro, el negocio que lo había levantado quedó encerrado detrás de una puerta burocrática. ¿Se detuvo? Para nada. Cambió de carril. Pasó por materiales de construcción, paneles decorativos de aluminio y magnesio, y después encontró una entrada más realista al mundo de los vehículos, las motocicletas y scooters. A mediados de los 90, Geely empezó a fabricar scooters inspirados en modelos japoneses, vendiéndolos baratos, simples y en cantidades enormes. No eran máquinas revolucionarias, pero imprimían dinero y le dieron algo más valioso que el efectivo, experiencia industrial. Pero Li no quería quedarse en dos ruedas. Quería coches. Ahí chocó contra el muro. En la China de esos años, fabricar automóviles no era como abrir una panadería. El sector estaba controlado por el Estado, y una empresa privada como Geely no tenía permiso real para jugar en esa liga. Entonces Li hizo lo que hacen los empresarios peligrosos, no atravesó el muro, buscó una grieta. Esa grieta estaba en Sichuan, a más de 2000 kilómetros de su casa. Allí existía una vieja fábrica de vehículos vinculada a una prisión estatal, la de Yan número 95 Factory. La planta estaba prácticamente agotada, pero tenía algo que valía oro, una licencia para producir vehículos. Li invirtió millones de yuanes, tomó el control de la operación y usó esa puerta legal para entrar al negocio automotriz. No fue elegante, no fue limpio como una presentación corporativa. Fue una maniobra dura, astuta y muy de su época. Porque en ese momento, la diferencia entre soñar con hacer coches y realmente empezar a hacerlos no era tener el mejor diseño. Era conseguir el maldito permiso. Antes de fabricar coches populares, Li Shufu tuvo una obsesión casi absurda, quería construir un Mercedes-Benz chino. A mediados de los 90, cuando Geely todavía no tenía la experiencia de una automotriz seria, Li compró un Mercedes clase E y lo desmontó pieza por pieza para entender cómo estaba hecho. Después buscó una base disponible en China, un Hongqi con mecánica y plataforma derivadas de tecnología Audi 100. Sobre eso mandó crear una carrocería de fibra de vidrio con una silueta claramente inspirada en Mercedes.
Así nació el Geely No. 1. De lejos, parecía una declaración de guerra. De cerca, era una lección de humildad con forma de coche. No era un sedán premium chino listo para conquistar el mundo, era un prototipo tosco, frágil, lleno de ambición y con más orgullo que ingeniería. El coche terminó abandonado durante años y, según la historia más repetida, desapareció cuando la vieja fábrica fue demolida. Pero el fracaso sirvió para algo, y entendió que antes de construir lujo, tenía que aprender a construir lo básico. Entonces cambió el objetivo. Ya no sería un Mercedes chino. Sería un coche barato para la gente común. Y cuando le preguntaban cómo pensaba entrar en una industria tan compleja, Li soltó una frase que resume perfectamente su brutal confianza de principiante. Hacer un coche no es tan difícil. Son 4 ruedas y 2 sofás. La frase suena arrogante, casi ridícula. Pero también muestra la mentalidad de Geely en sus primeros años. Si la industria estaba cerrada para los privados, ellos iban a entrar por la puerta de atrás, aunque fuera arrastrándose. El 8 de agosto de 1998, una fecha elegida con todo el simbolismo chino del número 8, salió de la línea de Linai el Geely Aoking. Era el primer coche de producción de la marca. No era bonito, no era refinado y no pretendía competir con BMW. Era un coche pequeño, barato y construido sobre una receta que ya existía, el Tianjin Xiali, a su vez basado en el Daihatsu Sherad japonés. Geely le puso su propia cara, una parrilla con aire de Mercedes y una mecánica sencilla de origen Daihatsu/Toyota. Era un Frankenstein, sí, pero un Frankenstein con sentido comercial. El problema es que los primeros coches tenían una calidad brutalmente irregular. Ajustes pobres, interiores baratos, filtraciones de agua y una sensación general de producto hecho con más prisa que oficio. La industria estatal se reía porque veía en Geely el estereotipo perfecto, una empresa privada queriendo jugar a fabricante de autos sin saber todavía cómo apretar bien los tornillos. Y ahí estuvo el verdadero punto de quiebre. Li entendió que vender barato no podía significar vender basura. Los primeros lotes fueron una humillación útil, obligaron a Geely a corregir, aprender, copiar menos a ciegas y fabricar con más disciplina. No se convirtió en Toyota de la noche a la mañana. Pero empezó a hacer algo que muchas marcas viejas subestimaron, aprender a una velocidad peligrosa. Para finales de 2001, justo cuando China entraba a la Organización Mundial del Comercio, Geely consiguió finalmente el reconocimiento oficial para fabricar automóviles a nivel nacional. La empresa privada que muchos veían como una broma ya tenía licencia, fábrica, producto y hambre. La hormiga se había sentado en la mesa. Para entender el golpe Volvo, primero hay que mirar a Ford. En 1999, Ford todavía caminaba como gigante. Tenía dinero, volumen y la ambición de armar un portafolio de lujo europeo bajo el Premier Automotive Group. Jaguar, Land Rover, Aston Martin y, como joya sueca de seguridad y reputación, Volvo Cars. Ford pagó $6.450 millones por Volvo, convencida de que estaba comprando una marca sólida para dominar la parte elegante del mercado global. Pero la industria automotriz no perdona la arrogancia ni los malos ciclos. Años después llegó la crisis financiera global. General Motors terminó en bancarrota. Chrysler también. Ford no quebró, pero tuvo que vender activos, recortar grasa y desprenderse de marcas que antes parecían trofeos. Jaguar y Land Rover acabaron en manos de Tata. Aston Martin salió del grupo. Y Volvo, la marca sueca que Ford había comprado con tanta confianza, quedó en la vitrina. Entonces apareció Geely. El 28 de marzo de 2010, Ford anunció el acuerdo para vender Volvo Cars a Zhejiang Geely Holding Group por $1.800 millones. Léelo despacio, Ford había pagado $6.450 millones 11 años antes y ahora la vendía por bastante menos de un tercio. Para muchos en Occidente, sonó como una locura. Una empresa china conocida por coches baratos controlando la marca que durante décadas había construido su reputación sobre seguridad, sobriedad e ingeniería sueca. La sospecha era obvia. Algunos pensaban que Geely iba a vaciar Volvo, llevarse la tecnología y convertirla en otra marca china sin alma. Pero Li Sufo entendió algo que muchos compradores corporativos no entienden: hay marcas que no se conquistan aplastándolas, se conquistan dejándolas respirar. Geely mantuvo la sede de Volvo, su presencia industrial en Suecia y Bélgica, y le dio autonomía para ejecutar su propio plan. En vez de destruir la identidad sueca, la usó como columna vertebral. En vez de matar al tigre para vender la piel, lo alimentó. Y durante los años siguientes, Volvo vivió un renacimiento real. Nuevas plataformas, SUV fuertes, electrificación, más presencia en China y ventas récord en 2024. No todo fue perfecto, y Volvo también enfrentó presión en 2025, especialmente por la competencia eléctrica y China. Pero el punto central se mantuvo: Geely no compró Volvo para hacerla desaparecer.
La compró para aprender, crecer y ganar respeto global. El gatito chino no devoró al tigre sueco, le abrió la jaula. Con Volvo en el portafolio, Geely dejó de parecer una rareza china y empezó a comportarse como un jugador global. Pero esta parte de la historia no es una línea recta de victorias perfectas. Es más interesante que eso, es una mezcla de compras brillantes, apuestas arriesgadas y algunos recordatorios brutales de que el dinero también se equivoca. En 2013, Geely tomó el control de Manganese Brands, la empresa detrás de los taxis negros de Londres. La compañía estaba en problemas, y Geely ya tenía participación en ella. Con la compra, la operación terminó transformándose en LEC, enfocada en taxis modernos y vehículos comerciales electrificados. Uno de los símbolos más británicos de la calle pasó a respirar con capital chino. Después vino Lotus. En 2017, Geely adquirió una participación de control del 51% en la legendaria marca británica. Lotus pasó de ser una compañía de nicho, famosa por deportivos ligeros y una historia gigantesca en competición, a intentar reinventarse con hiperautos y SUV eléctricos como el Evija y el Eletre. La ambición era enorme. La ejecución, más complicada. Porque revivir una marca histórica no es solo inyectar dinero, también es pelear contra costos, expectativas, aranceles, transición eléctrica y una base de fanáticos que no perdona. Pero el movimiento más simbólico fue en Alemania. En 2018, Li Shufu acumuló una participación de 9,69% en Daimler, hoy Mercedes-Benz Group. No compró Mercedes. No manda en Mercedes. Pero se convirtió en uno de los mayores accionistas individuales de una de las marcas más prestigiosas del planeta. Después, BYD quedó como el mayor accionista individual con 9,98%, pero la señal ya estaba enviada. Aquel fabricante chino que antes copiaba parrillas alemanas ahora estaba sentado en la mesa financiera de Stuttgart. Y de esa relación salió algo muy concreto, Smart. Daimler y Geely formaron una joint venture 50-50 para transformar Smart en una marca eléctrica global, con producción basada en China y diseño e ingeniería repartidos entre ambos mundos. No es que Geely fabrique Mercedes completos. Es más preciso, y más interesante, Geely se volvió socio técnico e industrial de una marca que antes lo habría mirado desde arriba. También hubo apuestas que no despegaron como prometían. Terrafugia, la startup americana de autos voladores comprada por Geely, parecía salida de una portada futurista. Pero en 2021 la operación en Estados Unidos sufrió despidos masivos y el proyecto se movió hacia China sin resultados comerciales claros. Y AB Volvo, la gigante sueca de camiones separada de Volvo Cars, fue otro movimiento frío. Geely compró una participación importante en 2017, pero en 2024 vendió su posición en acciones clase B por más de $1.300 millones. No fue romanticismo, fue liquidez, estrategia y prioridad. En el mundo eléctrico, el dinero se quema rápido, y hasta los imperios necesitan elegir dónde poner gasolina. La chequera de Geely nunca fue infinita. Pero su peligro real no era el dinero. Era saber cuándo entrar, cuándo esperar y cuándo salir. Llegamos a la parte más irónica de toda la historia. Durante años, las marcas occidentales miraron a Geely como un fabricante de copias baratas. Pero en la década de 2020, el tablero se volteó. El costo de desarrollar coches eléctricos, software, híbridos, motores más limpios y plataformas globales se volvió tan brutal que muchas marcas tradicionales empezaron a buscar socios donde antes solo veían imitadores. Renault, una de las grandes marcas francesas, terminó asociándose con Geely para crear Orse Powertrain Limited, una empresa global dedicada a motores de combustión, híbridos y transmisiones. Renault y Geely quedaron con 45% cada uno y Aramco entró con 10%, valorando la compañía en 7.400 millones de euros. Traducción simple, mientras medio mundo gritaba que el motor de combustión estaba muerto mañana por la mañana, Geely y Renault apostaron a que millones de coches todavía necesitarían motores híbridos, flexibles y más eficientes durante muchos años. No es nostalgia. Es negocio. Y Aston Martin también abrió la puerta. Geely aumentó su participación hasta cerca del 17%, se convirtió en el tercer mayor accionista y ganó derecho a representación en el consejo. La marca del agente secreto británico ahora tenía dinero chino en la mesa. Pero el golpe más cinematográfico apunta a España. La Unión Europea impuso aranceles adicionales a los eléctricos fabricados en China, incluyendo una tasa de 18,8% para Geely. Eso cambió la matemática. Importar desde China se volvió más caro. Fabricar dentro de Europa se volvió más atractivo. Entonces apareció la noticia que parece escrita por un guionista cruel: Geely y Ford, la misma Ford que le vendió Volvo en 2010, entraron en conversaciones sobre producción y tecnología. Reuters informó que las negociaciones incluían el uso de espacio industrial de Ford en Europa, con Valencia como el lugar más probable.
Después, la prensa especializada española reportó que Geely había alcanzado un acuerdo para adquirir la nave Body 3 en Almusafes, donde Ford produjo modelos como Mondeo, Galaxy y S-Max. Aquí hay que ser preciso, Ford trató la noticia como especulación y no confirmó todos los detalles públicamente. Pero la dirección de la historia ya es poderosa sin inventar nada. Geely quiere fabricar en Europa. Ford tiene capacidad ociosa. Europa puso aranceles a coches chinos. Y la vieja industria occidental necesita socios para repartir costos. Si se concreta como reportan las fuentes del sector, la imagen será brutal. El fabricante chino que empezó desmontando coches ajenos terminará usando espacio industrial de Ford en España para producir modelos propios. Y quizá hasta una silueta para la propia Ford sobre plataforma Geely. Eso no significa que Geely derrotó a Ford. Significa algo más fino y más peligroso. La industria cambió tanto que Ford ya no puede mirar a Geely como aprendiz. Ahora tiene que mirarla como socio, amenaza y proveedor potencial de tecnología. El gatito ya no está pidiendo leche. Está negociando la jaula. Li Shufu no construyó su imagen como Elon Musk. No vive de shows, tweets explosivos ni presentaciones teatrales. Su perfil público es más bajo, más silencioso y más extraño, un industrial chino que también escribe poesía, como si dentro del hombre que compra fábricas, marcas y acciones todavía existiera aquel joven que aprendió a mirar valor donde nadie más miraba. Todo esto empezó con una obsesión que parecía ridícula, fabricar coches en un país donde los privados casi no tenían permiso para hacerlo. Y terminó con Geely controlando Volvo Cars, participando en Lotus, Lev, Smart, Aston Martin, Mercedes-Benz Group, Orse Powertrain y una red global de marcas y tecnologías que ya no se puede ignorar. La lección no es que Geely tenga media industria en el bolsillo. Eso sería exagerar. La lección real es más dura, ninguna marca histórica está protegida por su pasado. Puedes tener 100 años de prestigio, haber inventado categorías enteras y dominar salones del automóvil durante décadas. Pero si te vuelves lento, caro y arrogante, puede aparecer alguien desde un rincón que subestimaste, aprender más rápido que tú, comprar lo que tú vendiste barato y regresar años después como socio, competidor y amenaza al mismo tiempo. Geely empezó copiando, sí. Empezó torcido, sí. Empezó con coches que daban risa, también. Pero mientras muchos se reían, ellos estaban aprendiendo. Y en la industria automotriz moderna, aprender rápido puede ser más peligroso que nacer grande. Ahora dime, ¿qué partes de estas te resultaban desconocidas? Deja un comentario si he olvidado algo. Nos vemos en el próximo video.